Hola, hola. 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 Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Mucha emoción, mucha mística en este encuentro, mucha energía. Así que les damos la bienvenida a esta ronda porque este año que seguimos discutiendo y construyendo la integración del séptimo de salud, también decidimos que los espacios de debate iban a ser en ronda para poder vernos, que la palabra circule y poder hacer una construcción colectiva que nos permita marcar la agenda y construir estrategias para seguir integrando el sistema de salud. Tenemos una ronda bastante interesante con distintas miradas y trayectorias. Ahora les vamos a ir presentando a los distintos invitados. El tema de la ronda hoy es integración y toma de decisiones y nos planteamos algunas preguntas para orientar el debate. La idea es que los distintos invitadas participen proponiendo algunos temas para el debate y después nos quede un tiempo para poder abrir y escuchar otras voces y otras opiniones. Y en ese sentido nos planteamos algunas preguntas que nos orienten y nos organicen un poco. La primera, que es una pregunta general, es ¿para qué nos integramos y cómo nos integramos? Y después tenemos algunas preguntas que propusimos, no son las únicas, como no son los únicos representantes de todas las voces que nos gustaría tener aquí, pero bueno, algunas preguntas para orientar es la integración como una respuesta a los problemas de equidad en salud. ¿Cómo nos ayudaría a disminuir las desigualdades en el acceso a la salud desde una perspectiva que recupere también la interseccionalidad? ¿Cómo transformamos, esto que decían hoy en la mesa de apertura, un modelo de atención centrado en la enfermedad en un modelo de cuidado de la salud? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se ponen en juego y en disputa en la toma de decisiones? ¿Y cómo generamos dispositivos adecuados de participación comunitaria en las decisiones en salud? ¿Cuáles son los actores y los intereses que están en disputa en los distintos mecanismos de decisión, tanto en los niveles municipales, provinciales, en todos los ámbitos? ¿Y cómo fortalecer el gobierno y la rectoría del sistema de salud? Y sí, son muchas preguntas, pero son preguntas que estamos poniendo para poder empezar a construir algo de las preguntas que tenemos. Y después otra dimensión que tiene que ver con el financiamiento, si el actual financiamiento que tenemos es coherente con el modelo de atención y cuidado propuesto para un sistema integrado. Y una pregunta que nos pareció interesante e importante, si puede ser la integración un motor para el desarrollo productivo nacional. Obviamente que no vamos a cubrir todas estas preguntas, pero por lo menos distintos, cada uno va posiblemente a presentarnos una distinta mirada y la idea es poder después, como les decía, abrir y entre todos ir construyendo esta idea de qué significa el sistema integrado de salud, qué decimos cuando hablamos del gobierno, cómo construir un gobierno que nos permite integrar y cuáles serían los objetivos, para qué queremos integrar el sistema de salud. Así que yo le voy a pasar ahora a Juan la palabra para que empiece, a Steffi. A Juan, perdón. No lo ensayamos lo suficiente esta parte. Bueno, Juan va a estar convocando a los participantes. Buenas tardes a todos y todas. Soy Pusula Juan Cruz, médico de la ciudad de Urdinarrain. Bueno, gracias por venir, por estar acá. Nuestra primer panelista disertante va a ser Anastasia Aramburu. Ella es jefa de la agencia de PAMI de Gualeguaychú, militante feminista del campo nacional y popular y bioquímica de la UBA. Así que, bueno, Ana, cuando quieras. Gracias, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a Gualeguaychú también. Y me quedo con la palabra integración y ahí empecé a pensar un poquito las preguntas o contarles un poco. En primera instancia, la palabra integración la puse o se puso en vigencia en la pandemia y trabajamos en conjunto desde PAMI, acá a nivel local, es una agencia en donde capitan 18.000 afiliados entre la ciudad de Gualeguaychú y todo el departamento. Y la realidad es que pudimos articular de forma muy efectiva con todas las áreas de la municipalidad.
En principio, por ejemplo, con el área de juventud, que se formó un programa que se llamaba Jóvenes en tu Cuadra, entonces era poder saber que algún adulto mayor o adulta mayor necesitaba algo y poder articular con el municipio, con algún joven, esta persona vive en tal domicilio, ¿tenés algún joven que esté ahí anotado para que le pueda hacer los mandados, para que lo pueda llamar por teléfono, para que pueda ver cómo estaba, o si necesitaba hacer algún trámite en la agencia? También articulamos en conjunto con los distintos centros de atención primaria. Acá la ciudad está dividida en 9 áreas programáticas y nosotros desde la agencia tenemos el programa que se llama La Agencia Sale a los Barrios. 2 veces por semana estamos saliendo a cada CAPS y la realidad es esta. Vemos cómo se enriquece el trabajo que viene haciendo a nivel nacional y a nivel municipal, cómo se enriquece la atención hacia la necesidad de la persona, hacia la necesidad de la comunidad. También desde el área legales de desarrollo social vemos cuando hay problemas de cobro indebido, de que la cirugía no sale. La gente también va a reclamar ahí al municipio y trabajamos en conjunto. A ver, desde el área legal a veces nos ayudan porque es real, por ahí con una nota o a redactarles la nota a la persona mayor para que llegue al sanatorio reclamando por la prestación. También trabajamos mucho en conjunto con el área de personas adulta mayor de la municipalidad y, por ejemplo, también ampliamos, o sea, esta mirada de salud que no solamente tiene que ver trabajar con desarrollo social y salud, sino, por ejemplo, pensar en actividades sociopreventivas, como por ejemplo trabajar en conjunto con cultura. Hoy por hoy estamos llevando adelante un proyecto que se llama Programas Culturales PAMI, en donde hicimos visitas a los museos y trabajamos en conjunto con la Dirección de Salud. Eso por un lado como para pensar, ¿no?, la cercanía de la comunidad y el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal como integración, como un ejemplo de que se puede. Después, otro ítem que me preguntaba es la integración de los profesionales de la salud. O sea, trabajamos con profesionales que tal vez nos deberíamos pensar. La formación que se les brinda o que se les da en las universidades públicas, ¿qué pasa con esos profesionales o cómo se integran a un sistema que realmente necesitamos que estén al servicio de la comunidad y después de unos meses, diría yo, o por ahí unos años, se olvidan de que uno sale siendo profesional de una universidad pública que nos deberíamos brindar hacia la comunidad y no lo es? Entonces, ¿qué pasa con esos profesionales que salen de una universidad pública y después no se integran a la necesidad de la gente? ¿Qué pasa con los profesionales en las ciudades del interior, las especialidades? No tenemos neumonólogo, no tenemos ginecólogas, no tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensamos integrar a un profesional de la salud en todo el territorio de la Argentina? ¡Ay, se me va! Después, ¿qué es lo que pasa, por lo menos acá en la ciudad de Gualeguaychú, que también los profesionales últimamente no quieren trabajar para las obras sociales? Ni hablar de una obra social nacional o provincial, ¿no? Pero tampoco quieren trabajar para las prepagas porque descubrieron que, facturando o cobrando y sin factura, debo decirlo, que no hacen facturas, evaden los impuestos como ciudadanos y nadie se anima a decirles nada, pero descubrieron la beta de que cobrando ahí en el momento se lo llevan en el bolsillo y la gente, lamentablemente, paga. Entonces, ¿cómo pensamos en integrar ese tipo de profesiones a nuestro sistema que estamos cuestionando? Entonces, acá, como para cerrar este ítem 2, yo diría, ¿cómo hacemos para que un profesional tenga o se asemeje a un militante nacional y popular con conciencia de clase, compañeros y compañeras? Y por último ítem, también me pregunto cómo integramos a los usuarios y a las usuarias de las necesidades prestacionales. No podemos seguir siendo espectadores, tenemos que empoderar a los usuarios y a las usuarias. Tienen que empezar a... ¿Se escucha? Ahí está. Tenemos que empezar a reclamar
primero, obviamente, un buen trato. Segundo, que nos expliquen para qué es ese medicamento, por qué me manda a hacer una cirugía. Sobre todo, puntualmente, con la comunidad de adultos mayores, vemos que salen de los consultorios sin saber para qué toman esa medicación o para qué les piden una cirugía. Y bueno, o sea, y realmente me parece que nos tenemos que empoderar como usuarios y como usuarias, siempre desde el respeto, pero empezar a cuestionarle a nuestros profesionales. Y bueno, eso, cómo cambiamos la mirada de nosotros como usuarios de los profesionales. Porque muchas veces para las personas, los médicos y las médicas son Dios. Y lo que me dice ese profesional es palabra santa. Y realmente tenemos que empezar a cuestionarnos porque no siempre es así. Así que en realidad, bueno, estos 3 ítems me parecen que son dignos de cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo integramos todo esto al sistema de salud que queremos? Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, gracias, Anastasia. Yo soy Tefi Siofi y me parece que es súper interesante de lo que dijo Anastasia, algo de poder pensar en la trayectoria de las personas, ¿no?, dentro del sistema de salud y poder pensar un sistema de salud que vaya alrededor de las necesidades de las personas y cómo recorre esas trayectorias y lo va integrando. Y por otro lado, cómo los profesionales de salud integramos el sistema de salud trabajando en distintos lugares. Bueno, y ahí me parece que da pie para presentar al siguiente orador, que es el Colo Oscar de Isasi, que tiene su propio aguante por allá. Se trajo a la banda. Él es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, es secretario general de la CTA Autónoma y sobre todo es trabajador de la salud, camillero del Hospital de Niños y Niñas de La Plata. Bueno. En primer lugar, gracias por permitirme estar acá, expresando ideas, propuestas, que en realidad no son mías, que en todo caso tengo el privilegio y la responsabilidad de transmitirlas, pero que son el producto de una elaboración colectiva de mi organización sindical. Lo primero que quiero decir, la primera pregunta era ¿para qué? Y en realidad es una pregunta clave, pero que se puede generalizar. El movimiento popular, sus expresiones electorales, en el seno del movimiento obrero, en el seno del movimiento social, tiene un horizonte exclusivo y excluyente en este tiempo histórico que nos toca. Tener políticas que apunten a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de tanto argentina y argentino que anda a pie pasándola no muy bien. Por eso, en el para qué, también en salud, las políticas de integración del sistema deben acompañar las políticas públicas en general para impactar en los niveles de salud, mejorar las condiciones y entonces aportar a un proceso de construcción desde el campo popular. Yo estaba sacando cuenta, mientras la escuchaba, a la vasca, estaba sacando cuenta que... No, pero nosotros tenemos el orgullo de tener origen vasco, por eso le dije la vasca. En mi caso también. Estaba sacando cuenta, hace 30 años, 25 años, leí por ahí en un artículo de la provincia de Buenos Aires, en una construcción colectiva de la CTA Autónoma, en un debate sobre la realidad de la provincia, un documento que decía provincia rica, estado pobre, ¿no? Y en el análisis, en el circuito de salud, ahí en todo el desarrollo de las conclusiones, se decía que para impactar y mejorar los niveles de salud de la población, no solo hay que invertir en el sistema, sino que es determinante invertir por fuera para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y que en ese caso, en todo caso, el sistema sanitario reforzaba la pelea contra la enfermedad o la prevención. Pero que si no iba acompañado de una política de Estado integral que pudiera mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en el mejor de los casos podía
pelear contra la enfermedad. Y no es un dato menor, porque en la tendencia de la ideología dominante de fragmentarnos, de sectorizarnos en el debate, nosotros creo tenemos que hacer el esfuerzo de ponerlo en el plano político general. Por eso desde ATE y desde la CTA decimos que también para impactar y mejorar las condiciones de salud de nuestro pueblo, tenemos que salir de esta crisis que generó el neoliberalismo y profundizó la pandemia con un proyecto político basado en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción sustentable. Y esto para algunos y algunas, o para el poder, dice, ¿qué tiene que ver con salud? Todos nosotros sabemos que tiene que ver con salud, pero tenemos que salir a militarlo afuera, porque afuera hasta pueden llegar a defender la política de construcción de la enfermedad, porque hay una cultura. Yo recuerdo cuando estaba el Vademecum de IOMA, cuando recién salió, yo era delegado de ATE en el hospital de niños, y estaba buenísimo, porque era la monodroga, me habían contado que había 5.000 medicamentos cuando en Francia había 500, no tenía de dónde darle. Ahora voy a hablar con la telefonista y era la buscapina, si no me equivoco, y quería la buscapina compuesta y no había con qué darle. Y era un costo político insistir con la buscapina simple. O sea que hay que ir a dar un debate cultural, que no es menor, que no está acá adentro solamente, sino que fundamentalmente está afuera. Porque para sostener las políticas públicas y llevarlas adelante no alcanza con tener razón. Además hay que tener fuerza organizada consciente que la lleve adelante. Entonces, para nosotros es clave, y eso implica, la soberanía implica tener capacidad como pueblo de decidir en el marco del camino que tenemos que tomar. Recuperar el trabajo digno como ordenador de nuestras vidas, realizador de nuestros sueños, implica la posibilidad de reconstruir la cultura del trabajo sin dejar de pelear contra la emergencia alimentaria que tenemos. Pero nuestro horizonte estratégico tiene que ser ese. Y hablar de la producción sustentable es hablar de la producción que necesita del argentino y de la argentina de a pie le vaya bien y no del mercado chino, que necesita que tenga plata en el bolsillo y que cuida el ambiente donde vive y donde produce. Y para eso hay que tener un Estado participativo, democrático, popular, que sea capaz de redistribuir la riqueza de este país, que es inmensamente rico, y en ese marco tener una política sanitaria que vaya en el mismo sentido. Porque no va a haber una política sanitaria efectiva, por más buena voluntad que tengamos, si hay un Estado que no le interesa la salud, si hay un Estado que no le interesa la educación, si hay un Estado que necesita la pobreza para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras, o que necesita la desocupación. Entonces, para nosotros, desde ATE y desde la CTA, poner la discusión del para qué implica poner la discusión del proyecto político. No hay otra posibilidad que discutir la salud en el marco de un proyecto político y, a nuestro entender, que se recree en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción de la característica que planteé anteriormente. ¿Con quiénes? Yo voy a tomar 2 ejemplos que compartí con Daniel, en un momento muy difícil del 2020, con Daniel y luego con Nicolás. Nos encontramos, y con Axel Kicillof. Nosotros... Dos ejemplos que muestran con quiénes y que además creo que puede llevarnos a la conclusión de que la clave no está en la creencia de las cosas que tenemos que hacer, sino por ahí remitiéndonos a las mejores páginas de nuestra historia vamos a encontrar algunas claves que hoy están ausentes en el escenario político nacional y que hablan de nuestras debilidades. Pero para mí los ejemplos son muy importantes. En plena pandemia, teníamos todos los boletos para que en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, fuera un desastre, nos muriéramos todos. Y veíamos en la televisión y se morían en Brasil, en Chile, la Gran Buenos Aires. Con lo que había dejado el neoliberalismo de Macri, estaban todos los boletos. Y resulta ser que en una decisión, a mi entender, clave, en un modo de ver el Estado que para mí hay que consolidar en este tiempo que nos toca recorrer, lo primero que asumió el gobierno provincial es las limitaciones de la gestión. Que por más que tuviera razón, si no tenía fuerza organizada en el seno de la sociedad, difícilmente podía llevar esa patriada adelante. Y entonces, no solo con nosotros,
también con otras organizaciones sindicales, sociales, religiosas. Se convocó a las organizaciones libres del pueblo para poder territorializar las decisiones políticas que eran correctas. Y ahí hay un caminito a recorrer. Creo que más de una vez tenemos el vicio de sobreestimar la gestión y relativizar la movilización popular. Y este es un tiempo donde la gestión, sobre todo cuando tenemos que enfrentar a los poderosos, la vamos a tener que nutrir del conflicto social. Y eso implica recuperar las mejores tradiciones del peronismo, que se sostuvo en la movilización popular para desafiar a los dueños de la Argentina. Y así fuimos capaces de construir 54 vacunatorios en 14 seccionales de la provincia de Buenos Aires e intervenir en tiempo político real, vacunando auxiliares de la educación, trabajadores de niñez, trabajadores de la administración central con el IOMA, el Instituto Médico Asistencial, pero coordinado y conducido desde el Ministerio de Salud. Tenemos un acuerdo con mi nuevo amigo que me pateaba cuando iban los 7 minutos y me acaba de patear. Voy a terminar con esto, porque me parece importante, porque me parece muy importante. Por lo tanto, una de las claves es convocar a las organizaciones libres del pueblo a sostener las políticas públicas. Y para sostener las políticas públicas redistributivas hay que hacerlos protagonistas, no convocarlos a participar. Hay que hacerlos protagonistas de la decisión. Cuando uno es protagonista de la decisión, va al frente, ya sea que venga bien la cosa o que no venga tan bien. Y creo que abrir las puertas del Estado para devolverle a la comunidad el protagonismo, a la comunidad organizada, es una de las claves de este tiempo. La segunda cuestión, en un hospital de Lanús, no voy a decir cuál, porque acá hay una de las directoras de Lanús, pero no era de ese hospital, ya termino, pero un segundito, porque me parece muy importante. Recién empezaba la pandemia, ¿no? Recién empezaba la pandemia. Entonces, como cuando apareció el HIV, los que tenemos algunos años no sabían por dónde se contagiaba, no había forma de saber. Entonces se armó una asamblea, se llenó el hall central, nos llaman los trabajadores y trabajadoras, y un nivel de angustia impresionante, impresionante. Y los compañeros y compañeras decían que había insumos, pero que los tenía guardado la dirección. Lo cual es así, nosotros sabemos, estamos en la cultura hospitalaria, sabemos que cuando llegan los insumos hay que guardarlos porque no sabe cuándo faltan. Digamos, esto no solo lo hacen los directores, lo hacen los jefes de enfermería, porque saben que a la noche, por ejemplo, faltan los insumos, entonces lo guardás y lo sacás. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? No estoy hablando solo de la cultura del hospital. Lo llamo a Nicolás, en esa época era Nicolás el ministro, y le digo, che, acá los muchachos dicen que hay insumos y que no los están repartiendo. Y estaba en vigencia en ese momento otra joyita que pudimos construir, que era el comité de crisis, que nos juntaba a todos los actores hospitalarios para tener que transitar un camino muy complejo. Y entonces lo llama al director y le dice, ¿por qué no convocás al comité de crisis? Y entonces se reúnen la representación de los trabajadores y trabajadoras que tenían mandato de asamblea, los directores del hospital, que también eran buena gente, que guardaban el insumo por temor a no tenerlo, y entonces acordaron que guardaban el 50% de los insumos, porque seguían teniendo desconfianza todavía el Ministerio de Salud, venían de Vidal, y el otro 50% lo repartían. ¿Qué quiero decir con esto? Que otra de las claves es hacer protagonistas a los trabajadores y trabajadoras organizados de la salud si queremos transitar la epopeya que tenemos que transitar. Y no convocarnos a participar cuando las cosas están hechas, sino convocarnos a decidir junto al gobierno popular cómo transitamos el tiempo que nos toca avanzar. Y para terminar, no es ni más ni menos que volver a las mejores tradiciones del peronismo. Y este también es un debate dentro del campo popular, y es un debate dentro del movimiento sanitario. Hay algún pseudo progresismo, que lo respeto, pero lo pongo en debate, que vuelvo a insistir, exacerba la gestión por sobre la movilización popular. Los grandes laboratorios, los que operan en el sector salud, con el poder que tienen, solo lo vamos a poder confrontar si enamoramos a la comunidad organizada para dar las peleas que tenemos que dar. Durante el primero y segundo gobierno del general Perón,
primero y segundo gobierno del general Perón, donde teníamos la certeza que íbamos a ser obreros industriales y nuestros hijos iban a ser profesionales porque iban a la Universidad Obrera, donde los organismos de niñez se fueron de la Argentina no porque los echara el gobierno popular, sino porque no había analfabetismo, no había desnutrición. Había dos datos políticos que están ausentes en la Argentina de hoy y que están ausentes en el Frente de Todo en tanto y cuanto se plantea como continuidad del peronismo en este tiempo. Primero, protagonismo de la clase trabajadora organizada. No había una empresa del Estado que no tuviera un director obrero. No había una embajada que no tuviera un agregado obrero. Es más, el gobernador de Salta, mis compañeros y compañeras lo digo siempre, era un enfermero empírico, orgullosamente afiliado a ATE, que junto a Ramón Carrillo erradicaron enfermedades que mataban por décadas a los norteños. Protagonismo de la clase trabajadora y movilización popular. Y en esto creo que si nosotros somos capaces de devolverle ese dato político al escenario del campo popular, estaremos en mejores condiciones, no solo para construir un horizonte de política sanitaria, de un sistema integrado, donde el organismo rector sea el Estado y que tenga como objetivo exclusivo y excluyente mejorar las condiciones de salud de nuestra gente, fundamentalmente de los más humildes, sino que estaremos hablando de una sociedad donde podemos recuperar la felicidad como alguna vez tuvimos en la Argentina. Gracias por tolerarme los 15 minutos. Gracias, Colo. Vamos a intentar que las intervenciones sean un poco más breves, así, porque la idea es que después la gente que está acá pueda tomar la palabra e intervenir también. Para retomar algunas cosas que me parece que fueron claves de lo que dijo el Colo, y esa pregunta tan importante para nosotros que es ¿para qué?, que tiene que ver efectivamente con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y que eso solamente es posible en el marco de un proyecto político que ponga en el centro mejorar las condiciones de vida del pueblo, también con las organizaciones protagonistas realmente, ¿no? Y hay una de esas preguntas que hacíamos que es ¿cómo hacemos? Si tenemos que generar dispositivos para que las organizaciones efectivamente sean protagonistas de las decisiones del sistema de salud y cómo las organizaciones son parte de la integración. Para eso voy a presentar a Manuel Fonseca. Él es referente de la misión de salud Irma Carrica en el Frente Patria Grande y además es médico generalista y prosecretario de salud y además es mi amigo y mi compañero. De ahí venía la presentación tan generosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Para los que tenemos atrás medio incómodo también, buenas tardes compañeras y compañeros. Mi nombre es Manuel, como decía Tefi. Voy a ser breve. Yo deseaba no hablar detrás del Colorado. Me tocó. Voy a ser breve y voy a compartir 3 ideas medio generales desde donde estamos pensando desde la Carrica algunos aportes para el debate de la integración. Nosotros, una cosa, porque lo veo a Darío ahí, nosotros le pusimos Irma Carrica a nuestro movimiento por una compañera enfermera, peronista, docente, militante de ATE, desaparecida en la última dictadura militar y ahora también es por su hijo que acaba de dejarnos hace poquito tiempo, el Pelusa. Así que orgullosamente llevamos ese nombre en nuestras remeras. Decía, 3 cosas. Leímos atentamente el documento planteado por los organizadores y organizadoras del encuentro, que nos pareció muy lúcido, muy pertinente. Para la primera discusión general de cómo hace el Estado para tener más rectoría, más capacidad de gobierno sobre el sistema de salud. Hablábamos el otro día con Nicolás y hoy lo decían también en la mesa los compañeros. El problema de la fragmentación del sistema de salud en nuestro país es el problema de un devenir desde el golpe del 55, pero sobre todo después del golpe del 76, de un Estado que tiene cada vez menos poder político. Al tener cada vez menos poder político, tiene menos capacidad de ordenar a los demás. No voy a abundar porque pensaba decir algunas cosas más. El Colorado dijo algo con lo que yo estoy de acuerdo. La forma principal que tuvo el general Perón de construir poder político fue integrando al gobierno, a los trabajadores,
nos falta un debate más profundo en el Frente de Todos de cómo integramos a la clase trabajadora en nuestros gobiernos. La clase trabajadora que representa el Colorado y también los que no tienen empleo y que también trabajan, porque tenemos compañeros que también salen a decir que hay que cambiar los planes por trabajo y todo eso, compas, hay 8 millones de trabajadores de la economía popular en nuestro país. De esos 8 millones trabajan todos, no es que no trabajan, no tienen empleo, no tienen aguinaldo, vacaciones pagas, derechos laborales, pero trabajan. De esos 8 millones hay 1 millón y pico que está organizado en organizaciones sociales, sindicales, por rama de trabajo. Los tenemos que incorporar al debate de la política. Mirarlos un poquito menos, con cierta paranoia o cierto recelo. Recuperar experiencias como la del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la pandemia, como la que dijo el Colorado, donde las organizaciones fueron protagonistas, y animarnos a pensar en clave de aprendizajes cómo institucionalizamos de alguna forma la participación de los sindicatos, de los trabajadores formales e informales en la discusión de las políticas públicas de la integración para ganar poder político, para ganar capacidad de ordenar a los que nos desordenan el sistema de salud. Lo segundo, en relación al segundo eje que se planteaba en el documento, que es el cambio de los modelos de cuidado, bueno, bancar a Daniel Goyán y bancar a todas las personas que están luchando por el reconocimiento de la ley de promotoras de salud, porque nosotros necesitamos que nuestros propios compañeros dejen de pensar que lo peor que les puede pasar es ir a un hospital público porque los maltratan, porque los expulsan, porque no los atienden bien. Y no estoy diciendo esto, pues yo soy trabajador del sistema público, no estoy diciendo esto que no haya experiencias súper valiosas y que el propio funcionamiento del espacio público de la salud dependa en gran medida del esfuerzo de los trabajadores, sino que estoy hablando de la percepción de los más pobres de los pobres a la hora de ir a consultar y en qué medida el reconocimiento de las promotoras como una cosa concreta, incorporándolas a los equipos de salud para llevar adelante una perspectiva de los cuidados, puede colaborar con el cambio de los modelos de atención, saliendo del modelo que todos criticamos históricamente, el modelo médico hegemónico, y pasando a un modelo más de cuidados. Y lo tercero, ya con esto cierro y creo que voy a estar muy bien de tiempo, es una propuesta concreta para estas 8 millones de personas que hoy trabajan y no llegan. Lo dijo Cristina, no lo dice Patria Grande ni nadie. Esto subió la indigencia en Argentina los últimos meses. Hay personas que no están llegando a comer. Entonces, nosotros estamos impulsando la propuesta del salario básico universal, que no es un plan. Es reconocer el trabajo que estas 8 millones de personas llevan adelante, poniéndole un poquito de plata, que es el equivalente a una canasta básica para un adulto, que hoy debe estar en 15, 16 mil pesos por mes para cada persona, no más que eso, que costaría menos de un punto del Producto Bruto Interno, 0,7% del Producto Bruto Interno, implementar el salario básico universal para la Argentina hoy, que sacaría a cientos de miles de compatriotas de la pobreza y la indigencia y garantizaría la seguridad alimentaria elemental, que sería una política universal para un sector que nos está quedando desprotegido, que es el de los 18 a los 64 años, porque para los chicos tenemos la AUH, para los ancianos tenemos las jubilaciones y para los adultos no tenemos una política universal que garantice esto mínimo y que creo que nosotros desde el campo de la salud podríamos aprovechar muy bien para el debate de la integración, sobre todo en dos grandes aspectos. Primero, la implementación de un salario básico universal en nuestro país nos permitiría, por ejemplo, nominalizar a todas las personas que cuidan. Tener una base, un registro único en donde nosotros acompañemos a la persona que cuida en su casa, a la que cuida en su barrio, a la que cuida en su comedor y la ayudemos, porque muchas veces el tránsito desde el cuidado domiciliario al cuidado hospitalario es un tránsito tortuoso, dificultoso. Podemos ayudar, capacitar y colaborar para que ese tránsito sea mucho más armonioso, reconociendo ese trabajo y montándonos sobre eso para un proceso de integración. Y lo segundo, aprovechar una política como la del salario básico universal, como se hizo con la AUH, en formato de contraprestación, para llevar adelante una política de cuidado para los adultos y las adultas de nuestro país, progresiva, que quizás no estemos en condiciones de garantizar hoy,
garantizando un control periódico de salud anual, lo que decía Daniel en el panel de apertura, yendo a buscar a los adultos para que se cuiden mejor y para que vivan mejor. Como decía Máximo también, venimos a equivocarnos y a asumir que podemos estar errando. Esta es nuestra propuesta para ahora. Capaz nos estamos equivocando con el método o con la propuesta concreta del salario básico universal. Con lo que estamos seguros que no nos estamos equivocando es que nosotros necesitamos como el aire 1, 2, 3 políticas de redistribución del ingreso en Argentina para que, por favor, podamos salir a militar el año que viene para ganar la elección, porque no nos podemos permitir como generación política otra vez perder. No nos podemos permitir ser parte de un gobierno que no haga lo que tiene que hacer este último año que le queda, perder otra vez con el macrismo y ir al infierno, porque va a ser el infierno si volvemos a perder. Así que muchas gracias por el espacio. Estuve en tiempo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hola, hola. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Colo. Importante retomar esta línea de los trabajadores participando en las decisiones de salud, pero para eso creo que también tenemos que entender que vivimos un momento, o queremos vivir un momento de transición del modelo médico hegemónico, hospitalocéntrico, a un modelo de salud, de cuidado y atención, donde la ciudadanía tome un verdadero rol en la construcción de ese sistema sanitario y también podamos integrar los 3 subsistemas, el subsector público, el subsector privado y el de las obras sociales. También tenemos la integración desde el nivel central a los niveles periféricos, y no nos olvidemos que para eso hizo falta en 1955 que nos saquen con las bombas. Esas bombas no fueron solamente para sacar un gobierno, sino que ahí comienza el proceso de fragmentación del sistema de salud. Así que continuamos con esa línea, vamos a presentarlo a Homero. Homero Giles es presidente de IOMA, pero ante todo militante político de la Cámpora Salud. Hola. Buenas tardes, gracias compañera por la presentación. Bueno, muchas sensaciones, ¿no?, estar acá. Primero, cuando venía entrando con mi familia, pensaba, bueno, noveno encuentro que venimos haciendo, y veo muchas pecheras de la Cámpora Salud, que digamos es de donde nazco, ¿no?, de donde vengo. Veo muchas pecheras de la Cámpora Salud. Lo que me llamaba la atención no era la cantidad de pecheras, es que no conocía la mayoría de los compañeros y compañeras que usaban esa pechera. Cuando empezamos nosotros la Cámpora Salud éramos 10, nada más nos conocíamos todos, íbamos rotando, y ahora, bueno, somos una banda muy grande, muchísimos compañeros y compañeras de todo el país, y bueno, es un gusto tener a tantos compañeros y poder entrar a un encuentro y no conocerlos acá. Bueno, esperemos que no haya pasado nada. Bueno, venía escuchando todo lo que decían los compañeros. Quiero decirle algo más al Colo. Quiero decirle algo más que se olvidó, que es de lo más... porque no le dieron tiempo, obviamente, pero bueno, yo lo digo también. Pero antes de eso me estaba acordando de una anécdota, algo que nos había pasado una vez en la oficina de Dani Goyan, cuando era ministro de Salud de la Nación, en 2015. Creo que estábamos con Enio también ahí, con Fede Casqui, no me acuerdo más quién estábamos, que recibió una vez a Domingo Liotta. No sé si ustedes se acuerdan, ministro de Salud de Perón en el 74, 73, bueno. Y rapidito Liotta, bueno, imagínense todo lo que le preguntaba a Daniel, no lo dejaba hablar a Liotta, y le preguntaba un montón de cosas. Y en eso le pregunta cómo nace la idea de la ley del Sistema Nacional Integrado de la Salud.
Y Domingo Liotti empieza a contarnos, bueno, nos cuenta cómo lo convoca Perón, cómo lo conoce en Puerta de Hierro, en Madrid, cómo lo convoca Perón a ser ministro de Salud, y que el proyecto de ley, él había hecho una cosa muy técnica, una cosa que no tenía ninguna viabilidad, entonces lo agarra el proyecto de ley Perón y lo modifica completamente y lo determina a redactar él. De lo más interesante, ¿no? Es decir, el primer sanitarista que escribe un proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Salud fue Domingo Perón. Así que es un lindo antecedente para tenerlo para nosotros. Bueno, ¿qué le quiero decir al Colo? Le voy a decir, Colo, no solamente porque además lo que nosotros decimos y hacemos, y esta cuestión que él planteaba, que lo retomo porque para mí es clave, es dar protagonismo a los trabajadores, trabajadoras, a los gremios, a los representantes de los trabajadores y del pueblo. No es solamente que hay que darle protagonismo, y no solamente hicimos eso de la campaña de vacunación, sino que fuimos más allá. Nosotros dimos una pelea y venimos dando una pelea muy fuerte contra todas las corporaciones médicas y no médicas en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país también. Una pelea que es muy fuerte y muy difícil. Es muy difícil porque está muy legitimado en los sectores corporativos. Y acá quiero hacer una reflexión también. Está muy legitimado, la compañera mencionaba algo también, de una manera tan fuerte que nos hace dar hasta pena el médico o vergüenza de no pagarle los 1.000 pesos que te piden, o si hay un acuerdo entre una obra social y el médico y el bono vale 200 pesos, es decir, solamente 200 pesos, pobrecito, le pago 1.500 pesos. Eso generó el principal problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires en el sector privado, que era el cobro indebido de médicos, de muchos profesionales, pero los médicos a la cabeza. El cobro indebido, el rechazo de la atención en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior. Entonces nosotros salimos con una política novedosa, creo que acertada, y hoy el reclamo es queremos más, que es la política de los policonsultorios. Los centros de atención, de primer nivel de atención para el sector privado de la seguridad social, de las obras sociales, que empieza con IOMA, pero que hoy ya lo estamos elaborando, implementando con otras obras sociales y con otros gremios también, que tienen una participación protagónica de los gremios y los sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Ya lo hemos hablado con ATE, ya lo estamos haciendo con SUTEBA, con los docentes, lo estamos haciendo con UPCN, lo estamos haciendo con UDOCBA, lo estamos conversando con Justicia. Ahí tenemos otro claro ejemplo de los sindicatos, las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras como protagonistas resolviendo una problemática. Y bueno, ¿y qué nos pasa hoy? ¿Cuál es el escenario que tenemos? Hoy son los únicos centros que atienden a obras sociales y prepaga de la provincia de Buenos Aires que te garantiza la gratuidad. Nos falta muchísimo. Hoy estamos entrando en una etapa que es la que nos gusta a nosotros, que es la que nos interesa. Porque cuando nosotros empezamos a formarnos en la cuestión sanitaria, uno hace la mejor maestría que sea, pero es imposible aprender la política y todas las disputas de intereses y de poder que hay que dar ahí. Es imposible. Eso hay que militar, no hay otra forma, hay que militar y hay que participar. Pero ahora, cuando estamos en las maestrías, en la formación, en los ámbitos de formación, nos interesa discutir la salud. Uno piensa en epidemiología, en indicadores de salud para la población y quiere discutirlos eso. Lo que pasa es que es imposible discutir esas cuestiones cuando uno entra a gestionar en un escenario como está en la actualidad. Es imposible, porque son actores corporativos que no les interesan, pero infelizmente tiene el acompañamiento de gran parte por mecanismo de coerción, No es por persuasión, convencimiento, por ideología. Son por mecanismos nefastos de coerción. Por eso esta política de policonsultorio funciona en la provincia de Buenos Aires. Y mirá vos, estaba hablando con el compañero también de Santa Fe y me dice, che, esto es algo que estamos haciendo nosotros y queremos potenciarlo, laburémoslo juntos. Miren lo que interesante.
Es una necesidad no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. No podemos ceder ante las corporaciones. No confundamos las corporaciones con los profesionales, No confundamos, porque los profesionales y los trabajadores organizados en sus organizaciones del pueblo tienen otra lógica, tienen otra dinámica, tienen otro interés, tienen otra ideología. Fíjense, los profesionales, las corporaciones que tenemos nosotros, cuando hacen paro le dicen, ahora, porque no estamos de acuerdo con los honorarios que no pagan, entonces vamos a hacer paro y nuestros profesionales pueden cobrar lo que quieran a los afiliados de la obra social. Estamos todos locos. ¿De qué estamos? ¿Cuándo vimos eso? ¿Alguna vez vimos a los gremios en la peor etapa del macrismo? ¿Ustedes vieron trabajadores de ATE, de UPCN, de SUTEBA haciendo un paro y decimos, bueno, vengan a atenderse en la oficina del sector público si quieren, pero yo como estoy de paro les voy a cobrar? No, compañeros, esto sería corrupción, coima, esto no es honesto. Entonces hay que decir las cosas como son por su nombre. Es un acto de deshonestidad. No son honestos, no es una cuestión honesta. El problema que tenemos es que eso no hay un sustento social. ¿Qué sociedad queremos nosotros? No podemos tolerar estas cuestiones porque el profesional tiene un poder que ejerce sobre tu cuerpo, sobre tu salud, sobre tu soberanía y te pone en jaque diciendo no te atiendo porque si no me cobras por culpa de él no sé quién que no me paga. Y después usan otro argumento que me harté de escuchar, que es la cuestión de la dignidad. No, nosotros queremos cobrar más, esto es una cuestión de honorario, es por la dignidad del médico, la dignidad de lo profesional. Bueno, miren, esto es una cosa que leíamos hace unos días, repasamos con un compañero, de dónde surge la cuestión de la dignidad, ¿no? Siglo XVIII, filósofo Immanuel Kant decía, hay que diferenciar dos cuestiones. Una cosa es la dignidad, que es inherente al ser humano. La dignidad es algo que tenemos todos los seres humanos y que va más allá y no es algo que se compra o se intercambia. Aquello que se intercambia o que se compra o que tiene un valor o un precio es una mercancía que tiene un precio. Hablemos las cosas como son. Ustedes están discutiendo precios. Quieren cobrar a mayor precios y tener rentabilidades. ¿Cuál es el problema de eso? No hay ningún problema. Pero sincerémonos la discusión. No es una discusión de dignidad. Dignidad tenemos todas las personas que están acá, todos los que estamos acá y somos honestos con el pueblo. Nosotros somos dignos y conservamos la dignidad de nuestro pueblo. Por eso no solamente son indignos, son deshonestos y además están discutiendo una cuestión que es meramente mercantilista. Es una cuestión de mercado. Entonces, compañeros, para cortar, porque a mí no me lo van a permitir como el golo, Estoy celoso. Para ir cortando, yo creo que es importante hacernos estas reflexiones, pararnos adelante y ponernos en discutir, no ser violentos como ellos, no agredir a la población, no agredir a nuestros profesionales, porque también en algún punto están engañados. Uno está engañado por sus dirigentes, Los dirigentes que no están a la altura y que quieren hacer negocios engañan. Esa población, esos profesionales no pueden estar de acuerdo con esa cuestión porque sufren la confrontación con nuestro pueblo. Y eso nadie puede estar contento porque no es lindo. Y además, porque esto sostiene un negocio para algunos pocos y lo tenemos estudiado, esto lo hemos estudiado hartamente, esta cuestión. Es negocio de unos pocos. Es negocio de unos pocos. Así que nosotros esta es una batalla que venimos dando, que venimos discutiendo, que tiene varias aristas y nos encanta discutir con los trabajadores, con los gremios, nos encanta charlar, discutir, buscar protagonismo, pedirle que laburemos juntos, que nos acompañe, equivocarnos.
decirle, vamos por acá, y nos digan, no es por acá, el pueblo quiere otra cosa. Vamos porque esa es la gestión, la que tiene éxito, es la que podemos hacer junto con el pueblo. Nos encanta, pero ahora no confundan. No nos pueden confundir a nosotros diciendo que son representantes del pueblo cuando son casi empresarios, corporaciones empresariales que buscan rentabilidad de algunos pueblos y que no tienen en su agenda en ningún momento la lucha por derechos laborales. No tienen derechos laborales, no tienen derechos, no se lo proponen, no se lo plantean. ¿O alguno de ustedes vio a las corporaciones de profesionales hablar de derechos laborales? No tienen. Son la garantía de no tener, hablan del pluriempleo, ustedes son la garantía del pluriempleo. Es decir, ¿son enemigos nuestros los profesionales y los trabajadores profesionales de la salud? En absoluto, son nuestros principales aliados. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a demostrarlos que el camino que los invita a ir las corporaciones de profesionales no es el correcto, el camino es este, es por acá con el pueblo trabajador. Muchas gracias. Bueno, le voy a robar el micrófono un minutito a Steffi antes de pasárselo. Presentarme, que no me presenté, estaba ansiosa por empezar. Mi nombre es Carlota y estaba escuchando las intervenciones y estamos como identificando algunos actores, los médicos, las corporaciones médicas, las obras sociales, los trabajadores sindicalizados y organizados. Y cuando armamos la mesa queríamos, un poco la idea era poder traer otras voces, y hay unas voces que siempre nos cuesta mucho traer, y acá no me acuerdo quién era que decía que cuando lo que el sistema de salud no hace, alguien lo hace, ¿no? Cuando el sistema de salud no cuida, hay alguien que cuida, generalmente son las mujeres. Y nos costó mucho traer compañeras, digo, a la mesa, porque por distintos motivos, porque no podían, porque tenían que cuidar los pibes, justamente por un montón de las tareas de cuidado, y creo que le estoy dando un poco pie a la próxima invitada, pero que creo que hay en las comunidades, cuando hablamos del pueblo y hablamos de la comunidad organizada, creo que en las comunidades, en nuestros barrios, las mujeres se organizan y producen políticas de cuidado y de salud. Los comedores son quienes detectan los problemas de los pibes en el territorio, porque pensaba en lo que decía Anastasia, de integrar en el territorio, ¿no? La integración no es solamente, digamos, lo que necesitamos hacer en términos de la gestión o de los dispositivos formales, pero es también la integración se tiene que plasmar en el territorio. Y en el territorio nosotros tenemos dispositivos de producción de salud y los llevan adelante las mujeres muy exitosamente. Y creo que nos falta en esta mesa, es un actor que nos cuesta mucho tener la paridad en la mesa, fue difícil, pero lo dejo picando como también parte del tema de la integración. Hay un saber en las colectivas, de las compañeras, que en los territorios, todos los días, en los comedores, bueno, ahora va a hablar una compañera socorrista, están todo el tiempo temas de violencia, temas de detectar enfermedades, problemas de la alimentación, todo eso. Hay un saber, hay una expertise y hay una organización muy potente que tienen las compañeras en los territorios y que es un actor que tenemos que ver de qué manera lo incorporamos. Y bueno, le saqué el micrófono, entonces voy a aprovechar para presentarla a María Elena, una compañera socorrista, pero te paso para que te presentes del colectivo Dora Te Escucha, Socorristas en Red. Bueno, primero quería tomar algo que dijo el Colo de retomar, digamos, aquellas buenas prácticas del peronismo y recordar que Perón, cuando creó el Ministerio de Salud, lo hizo pensando que había un ministerio para las vacas, porque él mismo lo dice en un reportaje, y sin embargo no se había pensado hasta esa época que la sociedad necesitaba y el pueblo necesitaba, digamos, un ministerio que se encargue, y lo convoca a un sanitarista como Carrillo, que se alía con Eva Perón a partir de la fundación, o sea, el Estado con la sociedad civil. Bueno, haciendo esta introducción, yo quería contarles que siempre
digamos, que este debate de la fragmentación del sistema de salud, que este debate de los subsectores, de estas corporaciones que pujan por mayor distribución económica, este debate no es nuevo, sino que nos viene desde antes del menemismo, ¿sí? Pero lo que sí me gusta a mí recuperar son las resistencias al neoliberalismo, las resistencias al sálvese quien pueda, las resistencias al no me importa qué le pasa al del lado. Y quiero contar esta experiencia, y acá la tengo a Steffi al lado, porque nosotras, principalmente compañeras de todo el país, nos aliamos, las médicas, las psicólogas, las trabajadoras sociales, las profesionales, que por ahí son confundidas con corporaciones, pero son nuestras compañeras, digamos, que garantizan derecho todos los días, como el Colo, que es camillero también en el sistema de salud. Siempre las resistencias más fuertes que se dieron en todos los gobiernos neoliberales, incluso en el macrismo, estuvieron en el sector de salud con más nitidez. Y es donde hubo un reaseguro del derecho a la salud por parte de la población, pero no solamente el derecho a la salud, sino que en los centros de salud se entregan los módulos alimentarios, se piensa la leche, se trabaja, digamos, mancomunadamente con las escuelas, garantizando talleres de educación sexual. También nuestras compañeras trabajan y trabajamos de manera mancomunada en comedores escolares, van nutricionistas, digamos, por ejemplo, a emitir una opinión sobre el menú. Y entonces quería revalorizar esa acción. Nosotras, hace 10 años que veníamos ya militando por el derecho al aborto, decidimos conformar una red con una estrategia. La estrategia es sanitaria, es bajar, digamos, los índices, es una estrategia que se basa en bajar el riesgo, ¿sí?, y el daño. Y en esa estrategia que nos dimos para acompañar aborto con medicamento, en donde tuvimos que aprender y en donde tuvimos que enseñar, en donde hubo humildad por parte de las médicas, que después conformamos y ayudamos, digamos, a conformar la red de profesionales por el derecho a la salud, a decidir, perdón. Fuimos entramando, ¿sí?, entramando estrategias sanitarias de resistencia frente a un derecho que nos era negado por el Estado. Un derecho que ahora lo tenemos en vigencia, que hemos conquistado gracias a la lucha popular, pero bien que sabemos que las leyes por sí mismas no garantizan derecho, sino que esas leyes nos dan un piso de posibilidades, nos marcan un horizonte, nos dicen, bueno, tenés garantizado tal cosa, y es la comunidad organizada la que tiene que luchar, digamos, a diario para que esa conquista sea efectiva. Así que quería recuperar esta experiencia que ha salvado vidas a lo largo y a lo ancho del país, que está integrada por más de 500 compañeras y compañeros, que no nos quedamos con eso, sino que trasladamos la experiencia a países de América Latina y del Caribe, y que esta experiencia no es nuestra, sino que viene de una genealogía, de otras experiencias que se nutren de la época de los 70, cuando también compañeras y compañeros llevaban al límite, digamos, de sus posibilidades para acompañar las decisiones de las personas a decidir sobre el propio cuerpo. Así que en los intersticios, trabajar sobre los intersticios, sobre las posibilidades que nos da las estructuras organizativas de las instituciones, que a veces las vemos tan rígidas,
aparecen estas posibilidades que la verdad que rompen, digamos, con todas las estructuras que por ahí se pueden plantear. Otra de las cosas que por ahí tenemos herramientas, digamos, como para pensar, cuando nosotras nos incorporamos, digamos, a trabajar lo comunitario con los equipos de salud, porque ya en algunos centros vamos de concurrente, por ejemplo en Paraná, los días jueves vamos de concurrente a un centro de salud y salimos a hacer rondas sanitarias de promoción de derechos y hacemos tallercitos en los barrios con las mujeres y nuestras compañeras obstétricas y trabajadoras sociales. Nos planteamos, digamos, esta posibilidad, digamos, de que el presupuesto del Plan Nacer, por ejemplo, esté orientado a la compra de productos de gestión menstrual, que la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, haya decidido que le va a dar un valor muy alto a las prestaciones que tienen que ver con lo comunitario, con lo preventivo y lo promocional, y no tanto a la cuestión, digamos, asistencial o sanitaria que tiene que ver con la atención de cuestiones, digamos, médicas. Y entonces hay una definición política ahí frente a un programa que surgió, ¿sí?, que por ahí podemos pensar, bueno, esto es una política empacada, que viene, digamos, del PNUD, pero sin embargo hay posibilidades, digamos, con decisión política, que me parece que es lo que falta muchas veces, de cambiar el rumbo, digamos, de las cosas, incorporar a la comunidad, porque todas las voces de todas las personas valen. Nuestro país, como dijo el compañero, es un país muy rico, pero muy desigual. Nos merecemos lo mejor, digamos, de los sistemas de salud, nos merecemos la mejor educación, ya sea que habitemos provincias del NOA o habitemos la Patagonia o el litoral, como nos toca a nosotras. Bueno, gracias. Bueno, gracias María Elena. Me parece que en esta pregunta que nos hacíamos, ¿cómo hacemos para transformar un sistema de salud en un sistema de cuidados? La lucha por el aborto es un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Cómo desde las organizaciones sociales como Socorristas en Red, la campaña nacional por la legalización del aborto, convocaron y provocaron al sistema de salud a transformar sus prácticas. Y ahí yo creo que hay un ejemplo de por dónde. Me parece que hay un caminito que recorrimos, que es interesante, que tenemos que recuperar y que tenemos que hacer propio, como algunas experiencias que estamos haciendo también algunas compañeras en el Estado. Te paso, Juan, así cerramos. Muchas gracias María. Bueno, ahora va a haber Daniel. Daniel es médico sanitarista, más que conocido, ex ministro de Salud durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Axel, actual diputado nacional del Frente de Todos. Y bueno, Daniel, desde tu experiencia seguramente nos podrás contar cómo integramos este sistema de salud en este gobierno tan federal. Bueno, hola, gracias a todas los que están para atrás. En 7 minutos vamos a resolver todo. Son muchas las preguntas y obviamente no da el tiempo, pero además muchas cosas se dijeron ya. Yo quería hacer un poco quizá una especie de síntesis, porque acá se dijeron muchas de las cosas que uno piensa que hay que hacer en esto de cómo lo hacemos. Y la primera cosa creo que es que un sistema de salud tiene que estar gobernado por el Estado. No me alcanza a mí particularmente la palabra ni rectoría ni gobernanza. Es el gobierno del Estado, que debe tener el gobierno y decidir las políticas públicas de salud, es el Estado. Entonces, primer punto, es el Estado quien debe hacer esa tarea de conducción del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Será con todos los actores que quieran entrar, pero es el Estado el que debe dirigir ese proceso, sabiendo que hoy tenemos una debilidad estructural nomás desde el vamos en la conducción del sistema de salud. Ustedes saben, está regido supuestamente la macrogestión, diríamos los que damos clases así en la facultad, está a cargo del Consejo Federal de Salud. El Consejo Federal de Salud es una reunión de los ministros de salud de las provincias con el ministro de Salud de la Nación, que ni siquiera es vinculante. Es decir, los ministros van ahí, escuchan en general un montón de PowerPoint, miran un par de PowerPoint que les pasa el Ministerio de Salud de la Nación, van a ver si pueden sacar algo, un programa, un plan, una ambulancia, llevarse algo para su provincia. Y después cada uno hace lo que quiere. Tanto es así, lo que quiere o lo que puede. Pues tanto es así que en la última pandemia, por ejemplo, todos firmábamos qué es lo que había que hacer de consenso para afrontar la pandemia. Después un ministro, el de la provincia, el de la ciudad de Buenos Aires, iba y hacía otras cosas y diferente a lo que había firmado. Es decir, que es un lugar en donde hay una debilidad estructural. Es casi, no quiero restarle una importancia porque logra enhebrar algunos programas nacionales que más o menos cohesionan algunas políticas que impactan prácticamente y solamente en el subsector público, porque como decía yo recién en el acto central, el subsector privado de la salud ni siquiera tiene salas de atención primaria, ni siquiera tiene primer nivel de atención, prácticamente no existe. Es el Estado el único que tiene eso. Entonces impacta ahí. Impactan algunas políticas de salud generales, vacunación, por ejemplo, pero fíjense qué paradoja. En un momento en donde estamos con serios problemas con las coberturas de vacuna, otra de las cosas que dejan las pandemias, y no porque se hagan las cosas mal, porque estas cosas hacen las pandemias. Hoy, quien lleva la voz cantante tratando de convocar y resolver este problema es el subsector público. ¿Dónde están el resto de los sectores? Algunas obras sociales provinciales acompañan ahora, pero porque tienen esa conducción política. ¿Dónde están las obras sociales nacionales? ¿Dónde está el sector privado? Haciendo campaña todos los días para completar los esquemas de vacunación. No estoy culpando a nadie, digo cómo funciona el sistema. No están armados para eso. Están armados para que vos vayas a la clínica con un dolor de pecho y te atiendan. Están armados para que vos vayas a hacerte un control a la clínica y te atiendan, pero no está armado para en conjunto, tirar en conjunto con el Estado para resolver los grandes temas de salud del país. No está armado así. Así funciona, pero no vamos a extendernos, pero una debilidad estructural. De ahí para abajo tenemos en las provincias prácticamente se replica lo mismo, sobre todo en Córdoba y Buenos Aires, donde el primer nivel de atención siquiera tampoco está en manos de las provincias, con lo cual esa famosa rectoría o gobernanza es lo que vos puedas articular como políticas con los intendentes, que los tenés peronistas, radicales, peronistas de esto, de aquello, radicales de esto, de aquello, de un sector, de otro sector, medicinalistas, que cambian a sus secretarios de salud permanentemente porque son siempre algún fusible que anda por ahí. Entonces, así hay que construir. Cuesta mucho llamarlo sistema. Cuesta mucho sacarlo. Y estamos hablando solamente del subsector público. El resto se regula por leyes que son fácilmente evadibles. Fíjense en estos días lo que estamos viendo. Las empresas de medicina prepaga tienen una ley que las regula, pero permanentemente hacen trampa. ¿Cómo hacen trampa? Ellos mantienen siempre ganancias extraordinarias. ¿En quién ajustan? En la población y en los prestadores. Por eso se van los prestadores, porque están pagando menos que las obras. En la provincia de Buenos Aires le pagamos bastante mejor que a OSDE y que Suimedical, a todos los prestadores. Entonces, es un sistema que no lo podemos ya ni siquiera decir dirigir. Entonces, no me voy a extender. Un problema hay que retomar el gobierno y el gobierno con el Estado decidiendo. Pero punto número 2. Hay que fortalecer la capacidad prestadora del Estado, hacerla de mayor cantidad, mayor calidad y que todo el mundo quiera atenderse al Estado. Y que crezcamos, no tengamos miedo cuando decimos, che, están viniendo gente que tiene prepaga. Bueno, le vamos a recuperar los recursos y vamos a hacer crecer el hospital. Porque yo quiero que haya más Estado prestador. Nosotros queremos que el Estado crezca en su prestación. Porque el Estado conduciendo y el Estado prestando, que sea no la base del derecho, el techo del derecho, donde todos se quieran mirar, es como vamos generando un sistema que realmente sea
integrado, porque lo va a integrar a conveniencia el Estado, diciendo, con todos estos sectores vamos a trabajar. ¿Cuáles son todos los sectores con los cuales vamos a trabajar? Todos aquellos que tienen una renta lógica del privado, no los que tienen rentas extraordinarias. No podemos trabajar con los que tienen rentas extraordinarias porque son precisamente los que se llevan los recursos que necesitamos para pagar mejores salarios, para pagar mejores insumos, para tener un primer nivel de atención fuerte y potente y poderoso, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí estamos identificando grupos muy chiquitos, pero muy grandes en poder, industria farmacéutica. Cuando hablamos de industria farmacéutica, hablamos de rentabilidades que los medicamentos de alto precio llegan al 40.000%. Es una desmesura absoluta, es un robo absoluto sobre los sistemas de salud. Ahora, sin un Estado fuerte, sin un Estado que pueda, y no es solamente la decisión política, porque ahora vamos a ir a la otra parte, es decir, aún estando la decisión política, a veces falta algo más. ¿Y qué es ese algo más que falta? Que es la tercera pata indispensable de acá, se habló mucho, que es la comunidad organizada, el pueblo organizado y los trabajadores organizados tomando parte de esto. Y ahí te voy a contar una cosa. Cuando el Colo, yo lo llamaba y discutíamos, charlábamos de política, ¿no? De política, más de salud, a veces de política. Y yo le decía lo mismo que he dicho a lo largo y a lo ancho del país. No es que yo le decía al Colo, che, vengan a participar porque el Colo es un dirigente político destacado, que claramente lo es, ni porque es un cuadro político, que claramente lo es, ni porque es un tipo fachero, que claramente no lo es. Ah, bueno, con eso rulo bastante. Digo, no era solamente por eso. Dale que venías bien. Veníamos bien. Ah, sí, este faché. Bueno, no es solamente por eso, compañeros, es que nosotros tenemos que tomar conciencia que los cambios, la transformación que necesita nuestro país en salud y en todo, es con el pueblo organizado o no es. Ese es el problema. No basta, claramente no basta. Yo mencionaba recién lo que dice la compañera Cristina en varios reportajes. Cuando tenés el gobierno, tenés el 20-25% del poder real. Del otro lado está parte del Estado, que forma parte de ese poder real, el poder judicial, en una gran parte cooptado por los grandes grupos económicos. Juegan del mismo lado, juegan del equipo de aquel lado. Y los grandes grupos económicos y los grandes grupos mediáticos. Y nosotros luchando contra la enorme capacidad que tiene este poder concentrado de generar sentido común. Sentido común. Nos venden cosas que después nos comemos todos, porque todo el día están tiqui, 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 y a veces al fin del día decís, che, me está cagando este. Pero te das cuenta después, y porque tenés una capacidad de razonamiento político y todo lo demás, pero el habitante común, la persona común de carne y hueso que labura todos los días, ¿cómo hacemos para llevarle todos los días y hacer esa contrapropaganda, esa propaganda nefasta que establece que, por ejemplo, te atienda solamente cuando estás enfermo y muchas veces y gastemos mucha tecnología innecesariamente, en lugar de tener un equipo de cabecera que te cuide la salud desde que naces hasta que morís, en todo el ciclo vital? Por eso es necesario ganar en organización, en conciencia y en masividad, porque eso te da la posibilidad de tener un pueblo permanentemente movilizado. Y cuando hay que movilizar por las grandes causas, tenemos que ser cientos de miles. No alcanza con 20.000 o 30.000. No alcanza que vayamos a la Plaza Lavalle 5.000 tipos. No alcanza. No alcanza. Ahora, si fuéramos 500.000, esa corte no dura, corrupta, no dura 4 días, no dura 24 horas. Digo, yo no sé si es difícil, si se puede hacer o si no se puede hacer. Digo que hay que hacerlo, porque es la única manera que tenemos para equilibrar la tan afamada correlación de fuerzas. ¿Hasta dónde se puede? Un gobierno solo,
con poca movilización y poca participación, no va a llegar más que hasta cierto punto. El pueblo organizado, acompañando un gobierno en las decisiones políticas, es capaz de construir lo que debemos construir, que para nosotros no es nada más y nada menos que la felicidad del pueblo. Es lo único que queremos, la felicidad del pueblo. Gracias, compañeros. Después te doy la plata esa para... Bueno, muchas gracias, Daniel, por la síntesis. Te ganó el colo, se pasó el colo. Fuiste el que más. 13. ¿Él? Vos. Me prestó él y me prestó él. Bueno, la idea ahora es abrir el debate a los que se quieran sumar con preguntas, propuestas, análisis, así que queda a disposición el micrófono. Por ahí, a modo de sugerencia, como la mesa tuvo un predominio masculino, si las compañeras, compañeros quieren tomar la voz, les vamos a dar un poquito de prioridad. La idea es que hablen cortito, 3 minutitos. No sé si... ¿Quién quiere levantar la mano? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan, soy trabajador de salud municipal. Soy de Berizo. Y nada, yo quería hacer una reflexión, me parece que es importante. Nosotros no solo podemos construir y tenemos esa capacidad de ser parte de una construcción de un modelo de salud que garantice felicidad para nuestro pueblo, sino que lo venimos haciendo desde hace mucho, ¿no? Cuando reseteamos la CUS, por ejemplo, organizados con la mesa de salud de todos los territorios. Fue una batalla muy grande que hizo nuestra organización y me parece que la gente a veces no entendía de qué se trataba el sistema sanitario. Y bueno, se va el neoliberalismo, viene una pandemia, el 3 de marzo, primer caso de COVID, el 20 de junio llega al barrio José Luis Cabeza, tuve la suerte, Daniel, de haber estado cerca tuyo, has estado con muchos compañeros todos los días mientras hisopábamos a más de 60.000 personas en el territorio. Pero bueno, lo importante es que nosotros como trabajadores de salud, con lo que nos hemos formado, hemos dado un gran aporte, pero me parece que es fundamental que nosotros mismos entendamos, más allá de que los demás entiendan, de la capacidad que tenemos y de lo que somos como trabajadores y que tenemos esta capacidad de poder desarrollar un sistema sanitario integral. Quedó claro que la tarjeta dorada de la mejor prepaga nacional no garantizó lo que gastó el sistema de salud pública, lo que generó el sistema de salud pública. Fuimos nosotros los que le garantizamos la vida al pueblo, fuimos nosotros los que sostuvimos la atención y porque hubo una voluntad política que nos permitió hacer lo que hacemos. Cuando fue el caso José Luis Cabeza, el barrio José Luis Cabeza, perdón, la región tiene más de 1 millón de habitantes, tiene 10 hospitales públicos, tiene más de 65 unidades sanitarias, había que mantener la atención diaria, la vacuna de calendario y revertir este impacto. Cuando fue Berizo y fue Ensenada, que se puso al frente, La Plata no hubo voluntad política de Garro de ser parte de esta batalla y nosotros pudimos garantizar que la población general, ese 1 millón de habitantes, haya tenido una defensa impresionante que fue la estrategia sanitaria que se abordó en el territorio por parte de los 2 municipios y los trabajadores. Nuestra CTA también fue una posta de testeo y hisopado en el territorio, también trabajadores y trabajadoras organizados que se formaron, se capacitaron y salimos mejores y con más ganas. Nosotros tenemos toda la capacidad, todo el potencial de ser. Entendemos que la población se olvida a veces, pero lo que no nos tenemos que olvidar somos nosotros de la capacidad que tenemos. Creo que los trabajadores y trabajadoras de salud marcamos una parte de la historia en una pandemia histórica, conjuntamente con un Estado popular y tenemos que seguir defendiendo eso. Así que más allá de construir un sistema sanitario, también vamos a tener que salir a militar y a garantizar que el neoliberalismo nunca más, compañeros, nunca más. Gracias. Venite. Te esperamos, no hay problema. De Jujuy, venís, mirá que no te vamos a esperar para que hables un poquito. Perdón. Ahí está. No, por favor.
favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer volver a compartir estos espacios. Creo que tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir sosteniendo cada uno y cada una desde su lugar de trabajo, desde su lugar de militancia. Felicitar a la organización también por este encuentro tan maravilloso. Pedirle también un aplauso, por favor, a los compañeros que organizaron. Yo soy Dana, de la provincia de Jujuy, soy coordinadora del área de salud de lo que sería el Espacio Patria. No sé si sabrán, pero la provincia de Jujuy es bastante compleja. Tenemos un gobernador radical, tenemos una provincia radical. Entonces, todo el sistema de salud viene totalmente devastado hace muchísimo tiempo y la pandemia nos ha azotado muchísimo más. Y creo y nos convencemos y todos los días nos convencemos de que si no es en unión no vamos a poder. Y estamos tratando de salir, estamos tratando de continuar trabajando en nuestros barrios, en los sectores más populares, en los sectores más vulnerables. Y nada, por ahí como para, no sé, motivarnos de alguna manera. Somos jóvenes y jóvenes que estamos ahí sosteniendo los espacios también y creo que también a la juventud nos está faltando mucho justamente esto. Estas ganas de seguir militando, estas ganas de seguir participando, esta convicción tanto por una provincia mejor como un país mejor. Así que eso, muy cortito, pero agradecerles mucho por el encuentro y a seguir brincando. Buenas tardes, compañeras. Marisa Barromeres, de SUTEBA. ¿Cómo estás, Oscar? De la Central de Trabajadores Argentinos también, y formamos parte muy orgulloso del espacio intersindical Salud-Trabajo con otras organizaciones sindicales de la CTA, de la CGT, de la Corriente Federal. Remarcar una cuestión que para nosotros es importante: no entendemos el Sistema Nacional Integrado de Salud sin la participación de los trabajadores y de las trabajadoras. No lo entendemos de ninguna manera, esto nosotros lo queremos reforzar y por eso para nosotros también es importante plantear que la salud de los trabajadores y de las trabajadoras tiene que dejar de estar en el Ministerio de Trabajo y tiene que ser parte del Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, porque hay algo que no se nombró acá que tiene que ver con las ART y la Ley de Riesgo de Trabajo. Una ART que ya sabemos lo que son, ya sabemos lo que es la Ley de Riesgo de Trabajo, que no declama una prevención que no existe, que es totalmente perversa para la atención de los compañeros y de las compañeras, y que nosotros necesitamos también que se recupere el dinero que puso el hospital público y las obras sociales en la atención de los compañeros y de las compañeras que todo el tiempo la ART rechaza los accidentes de trabajo, los accidentes sin ITINES y las enfermedades profesionales. La última muestra fue la del COVID en la pandemia. De cada 4 trabajadores, 3 se terminaron atendiendo en el hospital público o en nuestras obras sociales, cuando las ART ganaron fortuna en los 2 años de pandemia. Así que es necesario repensar. Para nosotros es importante la derogación de la Ley de Riesgo de Trabajo, poder construir entre todos y todas una ley que hable de la salud, de la promoción y de la prevención de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por otra parte, darle mucha fuerza a la ley que se está discutiendo en el Diputados Nacionales, que tiene que ver con los comités mixtos, ya que existe comité mixtos en Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, y para nosotros son espacios de participación, de decisión de los trabajadores y de las trabajadoras, nada más ni nada menos que tienen que ver con la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Así que bueno, dejar esto para compartir con ustedes y muchísimas gracias por el espacio y el encuentro.
Bueno, mi nombre, voy a tratar de ser muy breve, respetando y democratizando esto de que la palabra circule, para hacer de esto que proclamamos y que seguramente es porque así queremos que lo sea, bueno, que realmente lo ejercitemos. Primero, bueno, decir, mi nombre es Mariana Badíe, soy trabajadora social, trabajo en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Bueno, tengo varias pertenencias, también soy militante de una organización social, del Frente Político y Social Carlos Cajade, también pertenezco al AMES, al nodo AMES La Plata, también soy afiliada a ATE y con mayor referencia con la agrupación Verde y Blanca. Dentro del hospital también he tenido varias tareas, digamos 10 años jefa del servicio social del hospital, y formo parte del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo desde el año 2009. Y bueno, ¿por qué traigo, por dónde ando? Para decir que, no lo digo yo, lo digo en nombre de podríamos decir, de un campo, digamos, de una disciplina de la salud que es el trabajo social y que tiene esto que el Colo traía al principio. Tiene la constatación cotidiana de que es la desigualdad y la precarización de las condiciones de vida y de trabajo un determinante estructural de la salud. Entonces, quiero decir dos cosas. Se me van miles mientras voy hablando, pero dos cosas fundamentales. Una diría simpática y otra antipática. O no antipática, sino en términos de propuesta. Una simpática es la potencia que estamos viendo que tienen los SAPs como dispositivos en los hospitales para articular con el territorio. Me parece una decisión acertadísima, que veo que tienen una calidad de equipo y de concepción de salud que la llevan a la práctica y que tiene realmente una apropiación por parte del pueblo muy interesante. Ahora, y no es el caso de nuestro hospital, así que estoy hablando de mirar el conjunto también, ¿no? De no mirarnos solo a nosotros. Ahora, el otro lado, digamos, un poco más antipático, tiene que ver con esto de, si entendemos la salud como la entendemos desde nuestro proyecto nacional y popular, si la pensamos desde la determinación social de la salud, si la pensamos desde la territorialidad y si la pensamos como en la posibilidad real de equidad, ¿no? Garantizando condiciones de vida, garantizamos, bueno, menos desigualdad a la hora de enfermar y de sanar. No puede pensarse un servicio de salud con una hegemonía médica en su constitución, en los planteles, y con una subalternidad, y no desde nuestra posición disciplinar, sino desde la mirada, a veces, de quienes toman decisiones, una minoría absoluta de lo que tiene que ver con la disciplina de trabajo social. En nuestro hospital somos 8. En el Hospital de Niños son 30. En el Hospital San Martín son 45. En el Hospital de Romero son 50. En el Hospital Rossi son más que nosotros. Digamos, somos realmente minoría en términos de disciplina, ¿sí? Como, bueno, ahora se está fortaleciendo salud mental, pero también venimos en minoría. Entonces, lo que quiero decir es, si queremos alojar, si queremos cuidar, si queremos pensar con el pueblo y construir salud junto con ellos y tomar decisiones en conjunto y participar, bueno, tenemos que dotar a los equipos de más justicia en términos de distribución de esas profesiones que construimos salud. Y hablo de nutricionista, hablo de acompañante terapéutica, que acá también, justo conociendo a la compañera, hablábamos de esto. Esto digo, para este proyecto de salud tenemos que fortalecer la dimensión social de la salud, y eso es con más laburantes de las disciplinas sociales en los servicios de salud, que no es solo hospitales, es centros de salud. Hay dos anotadas. Hola, voy a hablar rápido porque se me va el colectivo. Bueno, mi nombre es Moyano María José,
Vivo en Buenos Aires, o sea, soy correntina. Vivo en Buenos Aires hace 12 años. Estoy con la Cámpora Echeverría, de Jahuel. Vivo en Monte Grande. Actualmente estoy desempleada. Soy empleada doméstica y lo digo con orgullo. Y gracias a Cristina, las empleadas domésticas, estamos en blanco. Eso hay que decirlo y estoy orgullosa. Nada, yo trabajaba, y si esto sale por televisión, que salga, trabajaba en un country, voy a decir nombres, Aistoma, con uno de los dueños de Sinteplas, que me dejó sin trabajo, me echó. Me operaron el intestino, fue una operación grave, así que tardé mucho en recuperarme. ¿A qué voy con esto? La empleada doméstica no solo es cocinera, no solo es limpia, sino también es ayudante, es psicóloga, ayudante terapéutica. Y nada, valoren mucho eso y no somos ignorantes, porque lamentablemente nos tratan de eso, ignorantes. Así que capacítense, estudien, nada, y eso. Bendiciones y vamos para adelante lo popular. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Yanina Sánchez, soy trabajadora de la salud, enfermera del Hospital Alejandro Cor de La Plata, militante de ATE, La Verde Anusate, militante de la CTA Autónoma y también conformo Unidad Popular de La Plata dentro del Frente de Todos. Circunstancialmente soy concejal de la ciudad de La Plata, una ciudad... Una ciudad, como dijo recién Juan acá, que obviamente por el intendente que tuvimos no estuvo a la altura ni cerquita de la situación en la pandemia. Gracias al gobierno provincial, que en su momento estaba Daniel, con los compañeros y las compañeras también de Berizo y de Ensenada, pudimos llevar y sostener el sistema de salud en la ciudad de La Plata, porque la verdad la íbamos a pasar mal, muy mal, si no teníamos al Ministerio de Provincia presente, armando operativos para poder estar en los barrios, que era donde teníamos que estar. Los ARP, como decía recién la compañera, el San Juan de Dios. Digo que me parece, ese es el camino por el cual tenemos que seguir trabajando, pero yo lo quería llevar un poquito más a lo político, porque por ahí uno desde acá se anima y van a salir 28 millones de propuestas de lo que podemos hacer de salud, y claramente lo nombró muy bien Daniel anteriormente en el acto y ahora en esta comisión, el tema de la política. ¿Cuál es el camino que necesitamos para poder realmente construir un sistema de salud integral? Y no lo vamos a poder hacer alejado solamente como sistema. En el 74, nuestro general Perón ya lo planteaba. Estamos 2022. Y seguimos discutiendo lo mismo. Entonces me parece que el trabajo que tenemos, que nos debemos como militantes, es poder salir a discutir, pero más allá de salir a discutir y de tratar de hacerle entender al otro, al que todavía no entiende cuál es la idea de que este sistema integral tiene que estar y que es un proyecto desde el Movimiento Nacional y Popular, sino también con nuestros compañeros que hoy estamos trabajando, que todavía están indecisos, sino con nuestros compañeros y compañeras que hoy en la gestión tienen responsabilidad y que perdieron el rumbo y que no sabemos para dónde están yendo porque nos queda mucho tiempo. Y acá hay algo clave y que me parece que estamos todos de acuerdo. No queremos neoliberal nunca más, pero para que eso no sea posible en el 2023 tenemos que convencer y tenemos que volver a traer a esos compañeros y compañeras que se equivocaron en el camino en estos 3 años. No puede ser, no puede ser. No puede ser que estando en el 2022, después de que nos haya costado lo que nos costó en el 2019 haber recuperado el gobierno, aún estemos dudando de cuál era la política que teníamos que aplicar. Y esto hay que hacérselo ver al presidente.
hay que hacérselo ver a las compañeras que hoy tienen responsabilidad en los niveles nacionales, provinciales y municipales, que tenemos que tirar todos para el mismo camino. Y es con todas y todos adentro. Si no, no es, compañeras. Nada más que eso. Ahí Carlota quería hacer una aclaración. No, porque acá están preguntando y varias personas hablaron de los SAPs. Los SAPs son, acá está nuestro director provincial de hospitales, es una invención, una creación de la provincia de Buenos Aires, que quiere decir servicios de área programática, que son nuevos servicios que se están desarrollando en los hospitales provinciales y que tienen la función de salir al territorio, pero también de traer el territorio al interior del hospital. Es un dispositivo nuevo que se está implementando en la provincia de Buenos Aires y nosotros lo llamamos los SAPs, pero es servicio de área programática. Justo le va a tocar hablar a él, así que puede contar un poquito más. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Juan Riera, bueno, como me presentó, director de hospitales. Y no, tal cual lo contó Carlota. En realidad lo que pretenden los SAPs es recuperar la estrategia de atención primaria para el segundo nivel de atención y articular con el primer nivel de atención. O sea, es la estrategia de atención primaria como ordenador también del modelo de atención en salud. Entonces, al interior de los hospitales transversaliza y articulan los servicios y genera la interdisciplina, y con el territorio, que era lo que planteaba acá la compañera y lo que planteaba Carlota, genera un mecanismo de articulación para que las personas, digamos, naturalmente transiten su problema de salud en todos los niveles sin tener que andar adivinándolo con un papelito que diga me tengo que hacer una cistourografía y que no tenga y le pregunte a un diputado, cosa que suele suceder, y el sistema sea el que se haga cargo. Pero yo quiero hacer una intervención muy chiquita porque me parece que es súper importante pensar la integración del sistema de salud como una disputa política en un campo de disputa de poder. Es una disputa política en un campo de disputa de poder. Y en ese sentido, este grupo que yo veo acá, nos hemos constituido en un actor político. Post-pandemia y pre-pandemia, pero más post-pandemia, los trabajadores de la salud hemos podido conseguir instalar el tema de la salud en la agenda pública y en la agenda del Estado. O sea que hoy nuestra voz es una voz absolutamente legítima para poder decir hacia dónde queremos ir como sistema de salud, de qué manera queremos cuidar de los argentinos. Porque de hecho, y esto es justo decirlo también, porque lo planteaba el Colo, a ver, no es cualquier gobierno no es igual a otro. Digo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en términos de salud, que todos sabemos que es mano de obra intensiva, que es personas atendiendo personas, ingresó 35.000 trabajadores a la planta. Sobre una planta de 60.000, ingresó más del 50% de trabajadores a la planta provincial. Hoy tenemos 95.000 trabajadores de salud en la provincia de Buenos Aires, que por suerte se están agremiando, están participando de las organizaciones del pueblo, nosotros somos un gobierno de trabajadores, indudablemente. Y otra acción concreta que hizo el gobierno con la conducción en el ministerio de Daniel y de Nicolás ahora es digamos, en el marco de la pandemia, donde había una amenaza evidente de la salud de nuestra población frente a un virus desconocido, se pusieron todos los recursos económicos a disposición del Ministerio de Salud, se organizó un sistema para que todos estuvieran adentro, todos aquellos que tuvieran COVID fueran asistidos por el sistema de salud en el nivel de cuidado que requirieran, y en la provincia de Buenos Aires no hubo desigualdad ni inequidad en el acceso al sistema de salud de norte a sur ni de este a oeste. O sea, que eso se llama redistribución de la riqueza. Cuando uno toma el producido económico de una provincia, lo pone a disposición del pueblo para cuando el pueblo tenga un problema de salud y el único criterio de ingreso sea el criterio de gravedad de las personas, se produce equidad en salud, y todos los que trabajamos en salud sabemos que es muy difícil garantizar la equidad, y eso se garantizó en la provincia de Buenos Aires. Y eso fue una decisión política de un gobierno peronista, de un gobierno del Frente de Todos, de un gobierno inclusivo, nacional y popular y feminista, porque las compañeras ciertamente, que son, digamos, las que
fortalecen las políticas de cuidado, porque no es solamente el cuidado para las compañeras, los compañeros tenemos que hacer cargo del cuidado también, garantizaron, bueno, cuando vemos el mapa de ILE-IVE en la provincia de Buenos Aires, es garantizar un derecho a todas las compañeras de poder acceder al aborto legal y seguro. Así que tenemos que seguir trabajando para que, como bien decía Daniel, la conducción es del gobierno, pero construido y una síntesis de todos los actores preponderantes de la vida social, como ciertamente son los gremios y las organizaciones sociales. Nada más, gracias. Hola, hola. No, anda. No, quiero un poco contarles alguna infidencia, pero para ver cómo es nuestro gobernador. Cuando Axel me llama para decirme si quería ser ministro, yo la verdad que le dije, mira, nosotros tenemos un equipo de pibes jóvenes, pibes le digo, no son tan pibes ya, pero están arriba de los 40, pero que venimos trabajando hace muchísimo tiempo juntos, me parece. Bueno, él insistió en que fuera yo inicialmente, pero yo le dije, mira, yo nunca le suelo decir ni a Cristina cuando me llamó ni a vos, no pensaba decírtelo, pero te voy a decir algo. A Cristina no le dije ningún condicionamiento, pero a vos te lo voy a decir. Le digo, mira, cuando en la época de Duhalde, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que compartía con Acción Social, que se llamaba así, tenía casi un 12% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires. Sacando lo que tenía Acción Social, que era 1,8, no era un presupuesto muy grande aproximadamente, si no recuerdo mal, Salud tenía un 10%. Cuando se fue Felipe Solá tenía un 8%, pero voy a números redondos, tenía un 8%. Cuando se fue Scioli tenía un 6,5%, cuando se fue Vidal tenía un 5,5%. ¿No? Más o menos son los números. Le dije, es imposible tener en la provincia de Buenos Aires, brindar salud desde el Estado con ese presupuesto. Con lo cual, le dije yo, por lo menos quiero que en estos primeros 4 años recuperar medio punto por año, 2 puntos, volver a casi 8, y después, obviamente, si te quedas 4 años más, el objetivo va a ser llegar a 10 nuevamente. Bueno, a 3 años de este gobierno, el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires hoy es el 7,9% del presupuesto de Estado. Antes que ustedes digan otra vez, muy breve, en realidad quiero expresar algo que a veces va de suyo, pero seguramente acá va a haber después devoluciones, conclusiones escritas y demás. Y entonces quiero decir con mucha convicción y estando convencido de que ustedes, todos los que estamos acá, lo van a compartir, es que la correcta política sanitaria está determinada por una correcta política hacia los trabajadores y trabajadoras. No se puede tener políticas sanitarias con trabajadores que no estén en buenas condiciones. Por lo tanto, sí quiero decir que dentro de todo este debate y conclusiones tiene que estar muy claro que nosotros no tenemos privilegios, tenemos derechos, y por otro lado, que esos derechos se deben expresar en salarios dignos, en estabilidad laboral, en un capítulo sanitario de una carrera administrativa que democratice las relaciones laborales y, por supuesto, donde la formación, la actualización y la capacitación sean un derecho y no un permiso discrecional del poder para aquel que está más cerca y es más complaciente. Dignificar y jerarquizar la tarea de los trabajadores y trabajadoras del Estado en general y de los trabajadores y trabajadoras de la salud en particular tiene que estar en las conclusiones, porque no solo es de buen peronista llevarlo adelante, sino que además determina la política sanitaria, nada más. Te da un minuto. Bueno, ¿qué tal? Hasta luego. Un minuto me dan para hablar, Colo. Bueno, soy Darío Silva, soy secretario general de ATE Morón, Hospital Posadas, licenciado en enfermería. Bueno, yo simplemente ratificar un poco lo que dijo el Colorado con respecto a la salud. La salud, si no tiene una buena llegada de un buen armado político, una buena política pública que genere presupuesto para la salud,
no se puede hacer nada. O sea, si en una casa el trabajador no tiene trabajo, no le puede dar salud a sus hijos. Y esto nos pasa a nosotros como trabajadores, como habitantes de este pueblo. Yo simplemente tenía tantas cosas para decir, pero voy a una sola cosa y quiero que el doctor Goyan, que tiene hoy el poder de ser diputado, para nosotros la discusión política es de todos los días. Para nosotros, nuestros compañeros trabajadores dentro de nuestro sindicato, dentro de nuestra seccional, la discusión política es real todos los días. Porque todos los días nos encontramos con cosas nuevas, con funcionarios que nos encontramos que hablan en contra de Cristina, funcionarios que hablan a favor de Cristina, organizaciones sociales que hablan en contra de Cristina, trabajadores de la CGT que arman partido para lograr un lugar dentro de la lista de elecciones. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento, cuando hablamos de cómo podemos generar una movilización de 100.000 personas, 500.000 personas, cuando esta fragmentación a veces nace de nuestro propio riñón, a veces. Entonces, esto es lo que me gustaría que más o menos nos explique usted que está en ese riñón, porque a veces nos cuesta entender que de repente, yo creo que lo escuché en algún lado y alguien dijo, no puede una organización social funcionar como una empresa y a sus afiliados, a sus compañeros, los hagan funcionar por alta, por baja. Porque si no milita, si no va a Plaza de Mayo, al otro día lo bajan del plan. Y si va para allá, tal vez le dan una referencia y le dan un bolso más de alimento. Entonces, esa es la discusión que nosotros tenemos con los trabajadores de nuestro espacio, con los pacientes que a veces se acercan a discutir con nosotros. ¿Por qué hay un paro? ¿Por qué hacen paro los médicos de 48 horas, 72 horas? Y lo hacen en defensa de la salud pública, cuando nosotros también hacemos un paro para defender la salud pública. Pero nosotros nos cuidamos de muchas otras cosas. Ahora, esta fragmentación que se produce dentro de un frente de todos, porque todos los actores forman parte de ese espacio, ¿por qué se da? ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede evitar eso? Perdón, gracias. Bueno, voy a tratar de responderte corto porque ya estamos sobre la hora, pero yo te digo que es uno de los dilemas que tenemos hace mucho tiempo y por el cual, en particular yo, pero muchos otros compañeros venimos bregando. Nosotros tenemos un movimiento peronista y un movimiento nacional y popular que a mi modo de ver, en mi humilde apreciación, tiene una riquísima diversidad, pero no podemos poner en niveles superiores de organización esa riquísima diversidad. Entonces, al no poderlo poner en un nivel superior de organización, cada sector tiene el horizonte de su propia reivindicación. Y ahí necesitamos construir un nivel superior a nuestro modo de ver del movimiento nacional y popular con base en los trabajadores, porque deben ser la columna vertebral. Pero también tenemos un movimiento obrero muy atomizado. Tenemos un movimiento obrero que cuando yo discuto con algunos de ellos y les digo, ¿cómo ustedes, hablando del tema obras sociales, ¿no? ¿Cómo ustedes, del criterio solidario que tuvieron de las obras sociales, dejaron arrebatarse a través del descreme de las obras sociales? Dejaron arrebatarse y que se les fueran los salarios más altos, los más jóvenes y los más sanos y desfinanciaron el sistema de salud, sus obras sociales. Y hoy lo están padeciendo. Pero encima siguen replicando la misma lógica de competencia, no la lógica de solidaridad. Bueno, tenemos que reconstruir mucha conciencia. Yo por eso, la primera cosa que te diría es que tenemos que volver a Perón. Es que tenemos que volver a Perón.
Tenemos que volver a leer a Perón y más que volver a leer, hacer lo que decía Perón. No podemos tener un sistema de obras sociales que compite descarnadamente entre sí eso es pura ideología liberal. Y así nos pasa con muchos otros compañeros y compañeras de nuestro movimiento que nos hemos dejado ganar y atravesar y hemos confundido lo que es la necesidad de un partido que dé las elecciones con el movimiento. El movimiento es permanente y ahí está el poder real, así debería ser. Pero nos hemos comprado el versito liberal del partido, de la persona, de la figura, del que tiene más marketing, menos marketing. Bueno, es un tema que tenemos que resolver. Yo pensaba que se puede resolver de arriba para abajo, puede ayudar si de arriba se toma esta definición, se ayuda, siempre ayuda. Pero si no hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Somos nosotros responsables de hacerlo, no le pidamos nada a nadie. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos pasó el tiempo, pero me parece que esto no es un cierre. Es un cierre porque tenemos que por la hora, pero la idea es seguir. Me parece que hay mucho para dialogar, nos quedamos cortos con el tiempo, esto lo sabíamos, nos quedamos cortos con los invitados, nos hubiera gustado traer muchas más personas para abrir más el diálogo, pero la invitación es a seguir generando estos espacios de potencia, de construcción colectiva, de poner en diálogo, porque lo que estamos diciendo, lo que creo es la conclusión más grande, es que tenemos que salir a militar esto, que tenemos que seguir dialogando, que tenemos que hacer consenso, y eso implica que esto se reproduzca en distintos espacios, en cada espacio, en los hospitales, en las calles, en los comedores, en los barrios, y nos vemos de nuevo el próximo año, en el próximo encuentro.